¿Qué tal, doctor Mena? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gustavo, Gracias. buenas noches, ¿cómo estás? Qué preocupante todo. Sí. Porque uno empieza a atar cabo y pareciera que está todo ya pautado, ¿no? De que no se investigue, que se libere, que Es se deje actuar. gravísimo, es gravísimo, Gustavo. Y nosotros venimos advirtiendo desde hace meses venimos advirtiendo la gravedad de la escalada judicial en materia de persecución judicial y de brindar impunidad a un sector político. Lo que no creímos en ningún momento era que, a ver, los límites jurídicos ya los pasaron decenas, centenares de veces en los últimos años. Lo que no creíamos en ningún momento era que iban a pasar además también el límite moral, el límite ético. O sea, no solo violaron todos y cada uno de los derechos y garantías de Cristina Fernández de Kirchner a la hora de enjuiciarla en causas armadas en las que no tenían ninguna sola prueba y que fabricaron durante años con procesos repetidos por los mismos hechos, violando todo lo conocido en materia judicial, sino que cuando es víctima de uno de los delitos más graves que tiene el Código Penal, digo, es el primer delito de la parte especial, el homicidio, cuando es víctima de una tentativa de homicidio, que además, por su rol como vicepresidenta de la Nación, el atentar contra las autoridades públicas en democracia es considerado un acto terrorista por todas las convenciones internacionales. Ahí está lo primero que se debería ver. Pero no solo violaron todo lo conocido en materia de derechos, de Constitución Nacional, de códigos de procedimiento, de Código Penal, cuando la persiguen, sino que también lo violan cuando es víctima de una tentativa de homicidio. ¿Sabe por qué me imagino, doctor, siguiendo la línea que usted dice? Lo he dicho acá, por eso lo digo ahora con usted aquí delante. Justamente por lo que usted acaba de decir, porque el pensamiento de Comodoro Pro, según la línea de investigación, es, como es corrupta, chorra, tiene que ir a la cárcel, que la maten. Si total es no les chorra, importa nada, corrupta, todo. No les importa nada y como bien decían recién en la mesa ustedes, Gustavo, lo más grave es el mensaje además que están dando. Están dando un mensaje de poder actuar, de que la violencia está avalada en la República Argentina, exacto, que la violencia política no tiene ninguna consecuencia. Exacto. De que si intentan, gatillándole en la cabeza 20 centímetros a la vicepresidenta de la Nación, el interés político va a estar por encima de eso. Y la Sala 1 de la Cámara Federal sale y se tira arriba de la granada poniendo el cuerpo, vaya a saber en protección de quién, yo tengo muy claras mis sospechas. Sí. O sea, fíjate, Gustavo, que se empieza a investigar la tentativa de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. En cuanto aparece la primer línea de investigación que puede tener una vinculación política, en 24 horas la Cámara Federal emite los dos fallos que conocimos, tanto el de ayer como el de hoy. No tengo ningún interés en que se confirme esa línea de investigación. Digo, nadie tiene un interés en que se confirmen esas líneas de investigación y que estemos frente a un atentado ordenado por la oposición política. Lo que no podemos permitir jamás es que la investigación se cercene, se corte y salgan empleados, como venimos señalando desde hace tiempo, de poderes reales, de poderes hegemónicos de este país, que hicieron durante muchos años la tarea sucia a nuestra oposición política, salgan a frenar la investigación de una tentativa de homicidio que puso en riesgo ni más ni menos que el sistema democrático en nuestro país. O sea, están diciéndole a la población, no nos importa nada, nuestro compromiso es tan grande, es tan grande, porque es tan ilegal lo que hicimos, que nuestro compromiso con esta gente es tan grande que ni siquiera un atentado contra la vicepresidenta de la Nación va a ser correctamente investigado. O sea, la justicia, que no sabe investigar crímenes complejos, porque además tenemos que tener muy claro eso, Comodoro Pi es muy poco lo que sabe investigar, pero particularmente no sabe investigar crímenes complejos como estos. Ante un crimen complejo, como es la tentativa de homicidio de un vicepresidente de la Nación, lo hizo aún mucho más complejo, cometiendo toda una serie de errores. Recién decían Jonathan Morel, el tipo que fue liberado hoy en el fallo de Bruglia, Bertuzzi y Llorens. Jonathan Morel, 20 días antes del atentado, hizo un espectáculo en vivo en una red social, en Instagram, creo, un Instagram en vivo, un Twitter en vivo, en el cual describió cuál debía ser la mecánica para atentar contra Cristina Fernández de Kirchner. No, hay que ir, infiltrarse entre los pibes de la cámpora, cantar la marchita 2 minutos y cuando te pasa por al lado gatillarle en la cabeza. ¿Qué pasó 10 días después? O sea, los que están detenidos como coautores de la tentativa de homicidio hicieron lo que este hombre
dijo que había que hacer. Y no hay riesgo procesal y hay que liberarlo. ¿Cómo no va a haber riesgo procesal? ¿Cómo pueden afirmar que no hay riesgo procesal? El riesgo procesal, para que todo el mundo lo entienda, es profugarse o eliminar prueba. Hace 10 días que están detenidos, un hecho de hace un mes y medio. ¿Quién puede conocer lo que ocurrió para asegurar que esta gente no puede eliminar prueba? O sea, cuando se está investigando, por un lado la tentativa de homicidio y por el otro lado, como bien saben y describía Irina recién, en esta causa Revolución Federal se investiga el financiamiento de grupos que integraban estas 4 personas que promovieron todo tipo de hechos violentos contra la democracia en nuestro país. Guillotinas en la Plaza de Mayo, bolsas mortuorias colgadas de la reja de la Casa Rosada, amenazas. antorchas prendidas a fuego contra la sede de gobierno, agresión a los ministros, etcétera, etcétera. Cuando eso se está investigando y efectivamente todavía no se había dilucidado una conexión directa, más allá de que crear el clima, como bien decía Irina, crear un clima de violencia y de odio, efectivamente si vos financiás y generás eso, no sé qué está buscando, pero vas a lograr que algún día alguno cometa un hecho de sangre, un hecho violento. Pero más allá de que esa prueba todavía no se había hallado, ¿cómo podés afirmar que no existe el riesgo procesal y liberarlo? Uno de los firmantes, Gustavo, Mariano Llorens, hace 10 días pidió la detención, desafuero y detención de Cristina Kirchner por un presunto hecho de corrupción cometido hace 12 años, que está en investigación de la justicia hace 5, que tienen toda la prueba, incluso están elevados a juicio oral, y en ese caso vio riesgo procesal para pedir el desafuero y detención de la vicepresidenta de la Nación. Deténgase, y en los cómplices y coautores pero deténgase en de un eso, homicidio no ve riesgo procesal. Pero deténgase en eso, porque ese hecho es muy grave. Sí. Hay que volver sobre ese hecho. Sí. Lo acaba de decir. El doctor Mariano Llorens ordena liberar hoy a personas que han amenazado de muerte a otras personas, a Máximo Kirchner, a la vicepresidenta, a periodistas de este canal, hace 5.1, a Víctor Hugo, lo han amenazado. Intenta detener a la vicepresidenta de la República por un hecho que dice usted ocurrió y se está haciendo investigado. Teóricamente que ocurrió entre el 2003 y el 2015. Pero es una estamos locura hablando de un hecho histórico que la justicia teóricamente tiene todo asegurado. Ahí se da lo que yo le digo. Bueno, no importa que sea Cristina, hay que meterla presa como sea y si la quieren matar, que la maten. Lo que queda claro, ¿no? Gustavo, es que si quieren matarla, que la maten. Para Cristina Fernández de Kirchner no hay constitución, no hay ley, no hay derecho, no hay garantía. Ya sea para perseguirla en causas inventadas o cuando es víctima de un delito de sangre. O sea, nosotros veníamos diciendo hasta hace poco que estos tipos pasaron todos los límites en su afán, insisto, de hacerle la tarea sucia a Mauricio Macri, por un lado, y brindarle impunidad a él, por el otro. Y ahora parece que permanentemente nos sorprenden corriendo cada vez más el límite. También cuando es víctima Cristina Kirchner, van a violar todos los derechos y garantías en una investigación, cercenando la investigación, cuando en el fallo de ayer la Cámara dice, bueno, este es el escenario, eleve rápidamente a juicio. No hay práctica más a favor de la impunidad en una investigación que cortarla en pedazos y mandar a juicio por partes. ¿Por qué? Porque si uno eleva a juicio a 2 meses del atentado, eleva a juicio a los autores. Hay mucho para investigar. Todos sabemos que el residual que queda abajo no se investiga nunca más. Y nuestro país lamentablemente tiene sobradas muestras de esa impunidad. Pero además hay algo más grave, Gustavo, que no quiero que se me pase. Todo esto tiene responsables, pero además tiene responsables institucionales. Porque 2 de los firmantes de este fallo, Bruglia y Bertuzzi, están ocupando ilegal e irregularmente el cargo de camaristas federales. Y eso no lo dice ni Mena, no lo dice Silvestre, no lo dice Irina Causer, lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo de hace 2 años. Pero ahí el gobierno no puede actuar rápidamente, nombrar los reemplazantes ya. Sí, claro, lo hicimos. De hecho, el fallo de la Corte es de noviembre del año 2020. El 11 de diciembre llamamos a concurso para cubrir la Cámara Federal de Comodoro Pi, que es lo que indicaba el fallo. En noviembre del 2021 se finalizó el concurso. Uno de los camaristas no se presentó directamente. Exacto. Y el otro salió puesto 24. Salió muy mal. Desde noviembre del año pasado, ese concurso está a votación del Consejo de la Magistratura. O sea, la Corte, ¿qué dijo en Bruglia y Bertuzzi? Dijo, miren, este traslado fue ilegal. Ahora, para sanearlo hay que cumplir el mecanismo constitucional.
hagan un concurso y estos hombres tienen que tener derecho a concursar. Bueno, uno renunció al derecho a concursar, Bruglia. El otro concursó y salió 24. Sin perjuicio de todo eso, el concurso que la Corte ordenó que se haga está a votación desde noviembre del 2021. Ahora, ¿quién preside el Consejo de la Magistratura, Gustavo? y el macrismo. El presidente de la Corte, Horacio Rosati. Bueno. O sea, Rosati, que preside el Consejo, no está cumpliendo su propio fallo, permitiendo que Bruglia y Bertuzzi firmen todos los días los fallos que firman, incluidos estos dos fallos. Sí. En el día de hoy, previo a conocer este fallo, mirá, hay un solo mecanismo legal después de ese fallo, hay un solo mecanismo por el cual un juez puede ocupar otro juzgado, que es la famosa ley de subrogancias. O sea, el único mecanismo que la ley habilita establece un plazo máximo perentorio que no se puede superar jamás, en ningún caso de 2 años. Bruglia y Bertuzzi, que no están ahí por esa ley, que están ahí de manera irregular y legal, designados por Mauricio Macri, la semana que viene cumplen 2 años en el cargo, Gustavo. O sea, van a superar el plazo máximo que la ley argentina prevé en un caso en que está declarado ilegal y la e Corte irregular. lo permite. ¿Y quién avala eso? La Corte. El presidente de la Corte, bueno, que desde abril tomaron por asalto el Consejo de la Magistratura y cada día nos queda más claro cuál era el objetivo. O sea, ni siquiera en el ejercicio de la presidencia de la Corte, Horacio Rosati hace cumplir los fallos de la Corte, que firma Horacio Rosati como juez de la Corte. Hoy, vos me decías qué hacer, hoy, antes de este fallo al mediodía, el ministro Martín Soria presentó una nota al presidente del Consejo, Horacio Rosati, haciéndole saber todo esto, diciéndole, señor, desde noviembre del 2021 está este concurso para votar. Usted ingresó el 14 de abril del 2022. Estamos a 1 de noviembre. ¿Va a someter a votación ese concurso? ¿Va a hacer algo para que se apruebe y hacer cumplir su propio fallo? ¿O va a seguir brindando las herramientas para que esta situación ilegal se perpetúe en el tiempo y Bruglia y Bertuzzi sigan haciendo la tarea que Clarín y Macri les indica? Es insostenible lo que está ocurriendo. Ahora, ¿cuál es la vía de solución? Tenemos que seguir explicando que la sociedad entienda lo que está ocurriendo y dar la discusión públicamente. Estamos cansados de enviar proyectos al Congreso que no se tratan, no se discuten, que den la discusión de cara a la gente y que avalen de cara a la ciudadanía la justicia que están promoviendo y que están bancando. Porque ya directamente no queda ley ni código por violar en este país por parte de esta persona. Y es muy preocupante, es muy preocupante. Irina. ¿Qué tal? Buenas noches. Me da la sensación de que hay como un clima un poco enrarecido en Comodoro Pi. No sé si compartís esto. ¿A qué me refiero? A ver. Se viene ahora un nuevo show de los fiscales del juicio de vialidad, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos con estas causas referidas a la vicepresidenta y a la violencia de Revolución Federal en esta situación. La semana que viene no hay audiencia por la causa de memorándum. Efectivamente, la semana que viene. ¿Qué está pasando? ¿Qué leen ustedes que está pasando? Mirá, nosotros lo que vemos es lo que estamos denunciando desde hace tiempo y que vemos que la política, que es la que tiene que ordenar esto en términos democráticos, no está queriendo ordenarlo. No están queriendo dar la discusión que tenemos que dar para tener un sistema de administración de justicia que funcione apegado a la ley y a la Constitución. ¿Pero la política quién? ¿La oposición? ¿Cómo? ¿La oposición? Sí, claro, la que no da la discusión en el Congreso de la Nación para resolver las reformas necesarias para frenar lo que está ocurriendo. La oposición también integra el Consejo de la Magistratura. O sea, la oposición tampoco quiere cumplir el fallo de la Corte que indica que Bruglia y Bertuzzi están designados de manera irregular en la Cámara Federal. Están muy cómodos con lo que está pasando en Comodoro. Es muy evidente. Efectivamente, porque trabajan para ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar esta discusión para que efectivamente se conozca lo que está... Porque no hay otra solución democrática, Irina. Doctor. La solución es por las vías institucionales y democráticas. Yo no voy a dejar de trabajar un solo día por solucionar esto en términos democráticos. No voy a ir al terreno que proponen ellos. Nosotros no queremos ninguna violencia, no queremos violar ninguna ley. Nosotros queremos que cumplan con la institucionalidad. Se llenan la boca hablando de república, pero son los primeros en mancillar la República y destrozar las instituciones de este país. Ahora, destrozaron el Consejo de la Magistratura, no dan el debate en el Congreso, avalan lo que está sucediendo en la Corte, no prestan los votos para solucionar
la designación del Procurador General. O sea, es una oposición que está permanentemente demostrando que no quieren soluciones por vías democráticas porque encontraron que el Poder Judicial les es muy servil para sus fines políticos. Y nosotros tenemos que seguir denunciando, juntando el capital político y convenciendo para volver a la Constitución y a la ley. Ahora, la Corte, que se reúne de urgencia un viernes para analizar, para no pagar impuestos, que es una preocupación institucional, que tengan que pagar el impuesto a las ganancias, nada hace frente a un intento de asesinato a la vicepresidenta, que se liberan tipos que han amenazado a dirigentes políticos, a periodistas de muerte, que han hecho ya porque le dispararon, le gatillaron. ¿Qué esperan? ¿Un muerto para reunirse? Sí, lamentablemente tengo que coincidir con vos que ese es el diagnóstico. No puede caber otro diagnóstico, Gustavo. Están promoviendo... Hoy escuchaba al doctor Ubeira a la tarde aquí en el canal, donde se indicaba que van a tener que ser responsables si suceden hechos de violencia en este país. Porque el mensaje que están dando es ese. Libera la cancha es para que viva ocurra. la Pepa, cometan todos los hechos de violencia siempre y cuando tengan la intencionalidad política que les viene cómoda. Claro. Cometan todos los hechos de violencia, que acá no pasa nada. Ni siquiera se puede investigar bien un homicidio en este país. O sea, es verdaderamente grave en términos... Yo creo que es un punto de inflexión en términos democráticos, Gustavo, lo que estamos asistiendo. No, es muy grave, o sea, muy grave. De acá se define... El poder, el mensaje que bajan es liberados para matar o asesinar a quien quieran. Absolutamente. Porque si con este hecho de conmoción institucional, ellos mismos habían hablado de conmoción institucional, Brugle y Bertuzzi, no investigan profundamente, no detienen a los que amenazan de muerte, cualquier argentino hoy está en riesgo en la Argentina. Vos lo difundiste muy bien la semana pasada o la anterior. En la causa del atentado hay un testigo que escuchó un diputado nacional pronunciar una frase y no se tomó una sola medida de prueba para verificar lo denunciaron si ese por falso testimonio es real o no. la denuncia. La única medida que se tomó, y por cierto bastante rápido, 5 minutos después de que se presentó el diputado, fue denunciar al testigo. ¿De verdad estamos hablando que... Por eso digo, es una locura. Va a ser la justicia federal. Es una locura la justicia federal. Es una locura lo que está pasando. Es un mensaje verdaderamente alarmante y que creo que tiene que generar una conciencia en toda la política respecto de cómo va a seguir nuestro país de aquí en adelante. O sea, no podemos permitirlo, hay que volver al cauce de la discusión política, de la discusión democrática, discutir qué justicia queremos en el Congreso y profundizar nuestra tarea para solucionar esto por la vía democrática. No vamos a caer en el juego de ellos de querer arrastrar este país a la violencia. Hace 40 años que los argentinos y las argentinas decidimos y sostenemos que queremos vivir en democracia. Y ante un atentado de estas características, el único mensaje es ante la nada. Porque, insisto, ninguna de estas pistas está comprobada. O sea, ni siquiera permitieron que se comience la investigación. Ante la nada me tiro de cuerpo entero sobre la granada, no vaya a ser cosa que aparezca algún político involucrado. Nadie quiere que aparezca la política involucrada. Lo que queremos es saber la verdad de lo que ocurrió y nadie se va a conformar con 2 loquitos disparando a 20 centímetros de la cabeza de la Presidenta de la Nación. No lo vamos a permitir eso. Y lo vamos a hacer en el marco de la ley, de la Constitución y profundizando las medidas que tenemos que profundizar. No hay que caer tampoco en ningún pesimismo. Tenemos que seguir insistiendo en dar los debates necesarios para generar las reformas que tenemos que generar en el Congreso, para que el Consejo de la Magistratura asuma su función institucional y de inmediato se dé cumplimiento a lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló hace 2 años y definitivamente cubrir la Cámara Federal conforme el mecanismo que la Constitución prevé y no con estos 2 empleados, vaya a saber de qué poderes, yo tengo muy claro de dónde provienen, que lo único que hacen es generar impunidad en la justicia federal, que tiene los casos más importantes de la justicia hoy en día. Doctor, gracias. Muy preocupante, muy Gustavo, preocupante, pero hay que seguir batallando todos los días y no cesar. Muchas gracias. Un gustazo. Gracias. Por favor, El doctor Martín Mena, viceministro de Justicia, nos está